Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, con frío o con calor. Ya no se sabe, ¿verdad? Bueno, el tema que hoy vamos a estar tratando es el tema de la oración y la pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? Si me acompañan, vamos a hacer una breve oración para comenzar. Amado Señor, estamos en esta tarde delante de tu presencia, rogando que tú hables a nuestros corazones, que tú nos lleves a un entendimiento más grande de tu voluntad, a un entendimiento correcto de tu voluntad, de tu palabra y de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y de cómo quieres que nosotros también respondamos a tu palabra y a lo que tú deseas de nosotros. Toma nuestros corazones en esta noche y guíanos a la verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a la verdad que nos da libertad, a la verdad que nos guía, Señor. Y te pedimos que tú permitas que la palabra que hablaremos en esta noche caiga en tierra fértil y no vuelva a ti vacía, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque lo hemos visto, lo hemos comprobado en nuestras vidas y sabemos que tú eres real, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de toda misericordia y compasión. Ponemos nuestras vidas en tus manos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede la oración cambiar las cosas? Es una muy buena pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué dice el público? No. Que sí. Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que la oración puede cambiar las cosas. También sería importante definir qué cosas, ¿no? Pero todos los cristianos creemos que la oración puede cambiar las cosas, o todos los que creemos en Dios creemos que la oración puede cambiar las cosas, pero también podríamos decir que no. ¿En qué sentido? Todo consiste en darle el enfoque correcto a las circunstancias, a los contextos y en este caso en particular a la oración. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar las cosas es Dios. El único que tiene el poder para cambiar las circunstancias es Dios. No es mi oración. No soy yo. No soy yo doblando mis rodillas en mi cama orando el que hace que las cosas sucedan. Si estamos pasando alguna circunstancia o en medio de alguna necesidad o pasando alguna enfermedad. No somos nosotros, es Dios. Pero esto no quiere decir que no debamos orar. O incluso llegar a pensar, pues si todo depende de Dios, pues ¿para qué oramos? ¿Verdad? Si yo oro y pues al final Dios va a hacer lo que Él quiera, pues ¿para qué oro? Pero es también importante identificar que la oración hacia Dios es una relación de padre e hijo, ¿no? Una relación personal con Dios. Dios se agrada de nuestra oración. La palabra dice que la oración del justo es su deleite. Ahorita lo vamos a ver. Cuando nosotros oramos, demostramos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios y es algo que a Dios le agrada. Cuando oramos, nosotros reconocemos quién es Dios. Oramos para crecer en gracia, para conocer la voluntad de Dios. Oramos para ejercitar nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra fe. La oración es un tema muy amplio y vamos a ver algunos puntos en particular. El enfoque equivocado es pensar que, como les comentaba hace un momento, mi oración es la que cambia las cosas. Y pensar, pues todo aquello que yo le pida a Dios en oración va a suceder. Porque pues yo tengo fe, tengo mucha fe. Pero esto nos coloca en una posición equivocada, porque pone la mirada en la oración y no en Dios. Podemos caer en el peligro de pensar que cuando oramos y no sucede lo que estamos pidiendo, podemos pensar,
es que no tuve la suficiente fe, o es que el hermano no tuvo la suficiente fe, o es que el pastor cuando oró por mí para que yo sanara y no sané, pues el pastor no tuvo la suficiente fe. Me ha tocado escuchar ocasiones en que algún pastor va a orar por un enfermo y en lugar de sanar el enfermo se muere. Ha pasado y puede ser extraño, ¿no? Contradictorio. Pero les comentaba, el enfoque equivocado es pensar que mi oración y mi fe es la que cambia las cosas. No estoy diciendo que no hay que orar y que no hay que tener fe. Es un peligro, como les comentaba, pensar que la fe, que nuestra fe personal es la que tiene el poder. Porque ponemos nuestra fe en la oración que yo hago y no en Dios. Ponemos la fe en nuestra propia fe. No sé si se comprende esa idea. Es que yo tengo fe en que mi fe me va a sacar adelante. Y a veces es un concepto equivocado. Y cuando vemos que algo no sucede como lo estamos pidiendo, pues a veces nos agüitamos, caemos en el desánimo y decimos, pues es que no tengo la suficiente fe, o es que pues a lo mejor Dios no me escucha. Debemos orar, sí, creyendo que Dios puede cambiar cualquier circunstancia y sabiendo que Dios es todopoderoso. Esto es fe. Hay que orar con fe. La palabra dice que oremos con fe. Más adelante lo vamos a ver. Entonces debemos orar creyendo que Dios es todopoderoso. Siempre, siempre. Y que puede cambiar cualquier circunstancia, siempre. Pero también debemos orar sabiendo que Dios puede no querer cambiar esa circunstancia. Y estas dos ideas en nuestra mente al orar no son contradictorias, no son excluyentes, mutuamente excluyentes. Al contrario, Dios es soberano. El tema que vimos el miércoles pasado nos ayuda también a comprender muy bien esta parte de que Dios es soberano y que si Él decide que la circunstancia no cambie, también es parte de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces estas dos ideas, el tener fe en un Dios todopoderoso que puede cambiar cualquier circunstancia, pero también pensar que a lo mejor Dios no lo desea hacer en ese momento o que no lo quiere hacer, también es algo que podemos pensar y que no es, como les decía, excluyente. Y esto no es falta de fe y no ofende a Dios. El pensar de esta manera, como les comento, no ofende a Dios, es descansar en la soberanía de Dios. Como les comentaba hace un momento, la palabra de Dios dice que su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque tal vez no lo logremos ver por completo, porque el panorama completo, ¿quién lo tiene? Dios. Dios conoce todas las cosas desde el principio hasta el fin de nuestras vidas, de la vida de nuestra familia, de la vida de los demás. Dios es el que conoce todo y tiene la película completa. Él ya sabe cómo va a terminar la película, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros alguna escena de nuestra película y que pensamos que no puede ser así, es que ¿por qué pasa esto, no? Dios sabe el final y Dios siempre en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos va a dar lo que es mejor. Cuando oramos debemos tener fe en las cosas correctas, fe en su palabra y en su voluntad. No fe en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que me dijeron, en lo que me imagino que debe ser, sino en las cuestiones correctas, en la palabra de Dios que nos ayuda a orar correctamente y en la voluntad de Dios. Debemos tener muy presente que el propósito de Dios para nuestras vidas, cuando
responde una oración, ya sea favorablemente o cuando no responde una oración favorablemente, el propósito de Dios para nuestras vidas siempre va a ser formar el carácter de Cristo en nosotros. La intención de Dios hacia nuestras vidas es que Cristo sea formado en nosotros, que seamos una imagen de nuestro Señor Jesús en todo momento, en toda circunstancia. Y si para ello a lo mejor no nos conceden la petición de nuestro corazón o la oración que estamos pidiendo por años tal vez, en el momento en que nosotros lo deseamos, Dios sabe por qué. Y el propósito siempre va a ser formar a Cristo en nosotros. Hay un versículo que me gusta mucho que es en Sofonías 3:17, si me acompañan ahí. Sofonías Nahum, Habacuc, Sofonías 3:17, y dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y la frase callará de amor a mí me parece muy bonita, que hay veces cuando Dios no responde a nuestra oración o está en silencio o cuando Dios calla, es por amor. Y si vamos a Isaías 62:1, Isaías 62:1, dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, no sé si logramos ver el contraste. Dios calla de amor y Dios no calla por amor. En cualquiera de las dos circunstancias, Dios nos muestra su amor, ya sea que responda favorablemente a nuestras oraciones o ya sea que no. El amor de Dios es inalterable. Pero vamos a ver qué es la oración. La primera ocasión que la Biblia menciona la palabra orar u oración es en Génesis 27, y es cuando Abraham está con Sara y están en la tierra de Abimelec. Y entonces, no sé si recuerdan la historia, Abraham, a donde iba, decía que Sara era su hermana, para que pues no lo golpearan o no lo mataran, ya que Sara era muy bonita, dice la Biblia. Entonces Abimelec menciona en versículos antes que toma a Sara, la quiere tomar como mujer, pero Dios se le aparece en sueños. Muy curioso este Abimelec, yo creo que también tenía una relación con Dios, y Dios se le aparece a Abimelec y le dice en el 27: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra orar. Y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Versículos más adelante, en el verso 17, dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. En esta parte lo que vemos es una oración de intercesión. Abimelec y las personas que estaban con él estaban padeciendo. En el versículo 18 dice que no podían tener hijos, y Abraham oró a Dios por ellos, intercedió por ellos. La palabra orar aquí es en hebreo palal, significa interceder o mediar, que fue lo que hizo precisamente Abraham. Los estudiosos de la Biblia encuentran diferentes tipos de oración: la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, la oración de adoración,
la oración de comunión, la oración de sumisión, la oración de petición, la oración de confesión, la oración de intercesión, que es la que vimos, la oración de autoridad. No las vamos a ver todas, no, de una por una, no. Mi propósito es poder definir qué es la oración en términos prácticos. Y en términos prácticos, oración es hablar con Dios, tener comunión con Dios. Y esto es muy importante porque podemos aquí identificar un principio que es el que Dios nos ha dado el privilegio de ser escuchados por Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que existe, nos escucha. Y a veces parece un poco incomprensible cómo puede el Dios Todopoderoso, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, tiene tiempo para escucharnos, pero pues para Dios el tiempo es un juego de niños, ¿no? Entonces, el Dios del universo, el Dios que hizo todas las cosas, nos escucha. Y esto debe producir alegría y temor en nuestros corazones, saber que Dios nos oye. El Salmo 25:14, si me acompañan ahí, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová. La palabra comunión es una palabra compuesta que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Qué elaborado, ¿no? Qué complicada definición. Pero alude a la participación de dos o más personas que tienen algo en común: valores, ideas, principios, preceptos, la forma en la que entienden las cosas, etcétera. Yo creo que es algo que entendemos, ¿no? Algo que tenemos en común con alguien. Yo, por ejemplo, tengo en común con mi esposa, pues que nos gustan las películas, o que nos gustan las pizzas a la leña. Tenemos cosas en común, ideas muy parecidas, gustos semejantes. Y yo creo que lo podemos entender fácilmente, ¿no? Tenemos amigos que tienen los mismos gustos que nosotros, o la misma forma de pensar, o el mismo sentimiento hacia el fútbol, no sé. Tener cosas en común. Pero aquí lo más importante es tener cosas en común con Dios. Tener cosas en común con Dios es la comunión. Y la palabra comunión en este caso, también en el versículo del Salmo 25:14, la palabra comunión del hebreo sod quiere decir intimidad, compañía cercana, reunirse, aconsejar en secreto, una conversación íntima o una conversación confidencial. ¿Qué significa esto? Son cosas que no le dices a cualquiera. Son cosas que no platicas con cualquier persona. Son cosas que solamente le dices a tus amigos más íntimos o a tu pareja. Que no le dices a tus amigos, solamente le dices a tu pareja. O a veces hay cosas que no le dices a tu pareja, que solamente le dices a Dios. Son cosas muy, muy íntimas, como dice la definición, ¿no? Muy en secreto. Entonces, el propósito principal de cualquier oración, de la oración que hacemos, es establecer una comunión íntima con Dios. Es tener una cercanía con Dios. Y a veces pensamos que la oración es una herramienta, que la oración es un arma contra las acechanzas del enemigo, que la oración es un medio por el cual
ponemos nuestras peticiones a los pies de Dios. Y ciertamente sí, la oración es estas cosas, pero darle este enfoque disminuye el valor real de lo que es la oración. La oración no es un medio para conseguir un fin. La oración es el fin en sí mismo. Tener comunión con Dios cuando hablamos con Él es el fin, es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Dios nos creó para tener comunión con Él, para tener una relación con Él, para tener una intimidad con Él. Y cuando oramos a Dios, nuestro pensamiento debe dirigirse hacia: Señor, yo quiero estar en intimidad contigo, solamente tú y yo, aunque estemos rodeados de personas. Y también debemos pues hacerlo en secreto, como dice Jesús en Mateo 6, ya lo veremos también más adelante. Entonces, el propósito principal de la oración es establecer comunión íntima con Dios. La oración, como les decía, no es un medio por el cual conseguimos un fin. La oración en sí misma es el fin. En Proverbios 15:8, yo lo leo, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este versículo a mí me gusta mucho. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. A Dios le gusta que nosotros oremos. La palabra gozo, la oración de los rectos es su gozo, proviene del hebreo ratzón, parece ratón, pero no es ratzón, y significa deleite, agradable, grato, aceptable. Entonces debemos pensar, cada vez que vamos a Dios en oración, a Dios le causa alegría. A Dios le gusta, Dios se alegra cada vez que nosotros hablamos con Él, nos dirigimos hacia Él. Y esto me hace también pensar en cuánto tiempo le dedicamos a la oración, o cómo es nuestro pensamiento sobre la oración. Pues es que Dios, como dice el Salmo, Dios conoce mis palabras antes de que se las diga. Él desde lejos, Él sabe mi sentarme y mi acostarme, entonces pues sí le hablo, pero pues no mucho. Dios se alegra cuando nosotros hablamos. Ciertamente Dios conoce nuestros pensamientos y el pensamiento de nuestro corazón y sabe las palabras que vamos a decir antes de que las digamos, pero Dios quiere tener una comunión con nosotros y que nosotros tengamos una comunión con Él. Entonces esto nos hace pensar cuánto tiempo oramos, y no porque el tiempo en sí sea una medida exacta de nuestra relación íntima con Dios, no, pero sí indica cuánto quieres estar con Dios, cuánto anhelas a Dios, cuánto te importa a Dios. A las cosas que nos importan les dedicamos tiempo, ¿es verdad? Es verdad, ¿no? A las cosas importantes les dedicamos tiempo: el trabajo, la familia, la iglesia. Y entonces esto también se aplica a nuestra relación con Dios, a nuestro tiempo de oración con Dios. Y no es que tengamos que levantarnos todos los días a las 5 de la mañana rayando el alba a orar, porque pues esa es la hora más perfecta. No les estoy diciendo que no lo hagan, no, o sea, si pueden hacerlo, háganlo. Pero lo importante es orar, no importa el día, no importa a qué hora lo hagas, lo importante es que ores. Y en tu tiempo de oración vas a ir viendo que Dios te va a dirigir a establecer tiempos en los cuales te vas a ordenar. Uno lo va sabiendo, Dios nos va dirigiendo. Lo importante no es si oras 5 minutos o 10 o media hora o 15 o 20 o 1 hora. Lo importante es que ores y que tu corazón
se derrame en oración y vas a ver que no importa el tiempo. No importa el tiempo. El tiempo es relativo, dijera Einstein, ¿no? Decía un pastor que a veces, yo no sé quién fue el pastor, pero decía, es mejor que nuestro corazón se exprese sin palabras a que nuestras palabras se expresen sin nuestro corazón. Entonces, es muy importante tener presente que lo que Dios quiere cuando yo oro es buscar intimidad, buscar cercanía, buscar comunión, buscar amistad, buscar fomentar una relación cercana con Dios. Y nosotros vamos a ir viendo que cuando oramos, como dice el Santiago, que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. En la Biblia hay muchos casos en los que Dios responde a la oración. Vamos a ver únicamente dos. Hay un montón, pero vamos a ver únicamente estos dos. Vamos a Segunda de Reyes 21, por favor. Y dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Qué creen que haya sentido Ezequías cuando escuchó esta palabra de Isaías? Bueno, en dos tiempos, ¿no? Primero sintió tristeza y lloró y volvió su rostro a Dios. Dice que volvió su rostro hacia la pared y empezó a llorar. Y entonces Dios escucha la oración de Ezequías y le dice a Isaías: regrésate y dile que pues lo voy a sanar y que le voy a añadir 15 años. ¿Qué creen que sintió Ezequías cuando Dios respondió su oración? ¿Se sintió triste? No, ¿verdad? Yo creo que ha de haber sentido mucha alegría. ¡Ay, Dios, qué bueno eres! Añadiste 15 años a mi vida y ya me iba yo a morir, pero añadiste 15 años a mi vida. No, pues qué alegría siento, ¿no? Cuando Dios responde a nuestras oraciones, ¿cómo nos sentimos? Pues bien contentos, ¿verdad? Vamos a Primera de Samuel 1:13. Primera de Samuel 1:13 dice, está hablando sobre Ana, la mamá de Samuel. Dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ana estaba orando por tener un hijo, por quedar embarazada,
y Dios le concedió su petición. ¿Cómo creen que se sintió Ana cuando pues vio que le crecía la pancita? ¿Triste? No, ¿verdad? Muy contenta. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, siempre nos sentimos contentos. Yo el domingo pasado apenitas, cuando, llegamos un poco más temprano, yo ensayo con el buen Andrés, y para ensayar yo me quito mi anillo de bodas, mi argolla de matrimonio, y normalmente me la pongo en la bolsa del pantalón, en la bolsa chiquita, y ese día había yo venido en moto, y también la llave de la moto la dejo en la bolsita del pantalón, en esa chiquita. Y cuando llegué yo a mi casa, me di cuenta que no traía yo el anillo, y yo me puse a pensar, ¿qué pasó? Empecé a hacer memoria, ¿no? Y recordé que me quité el anillo cuando estaba ensayando con Andrés la guitarra, porque a veces me estorba. Y dije, pues seguramente la puse en el atril. Y le mandé un mensaje a Andrés, oye, creo que dejé mi anillo en el atril. Y el Andrés no vio mi mensaje, no sé por qué, estaba creo que ministrando, no me hace caso. Entonces me respondió, no, creo que me llamó Andrés. Y ya le comenté, oye, fíjate que lo que pasó es que creo que sí guardé mi anillo en la bolsita de mi pantalón, y cuando me fui en la moto, al sacar la llave, se me cayó el anillo. Y entonces yo creo que el anillo, si Dios permite, el anillo debe estar ahí. Para esto yo ya había orado, yo ya dije, habían pasado muchas cosas por mi mente, dije, ay, qué bruto soy. O había pensado, ya se perdieron miles de pesos en el anillo, ¿no? Y ya me imaginé yo contando esta anécdota en muchos años, no ahorita. Entonces empecé a decirle, Señor, por favor permite que el anillo no se pierda, porque es importante para mí, porque pues es un símbolo de mi matrimonio, de mi compromiso con mi esposa. Señor, ten misericordia de mí. Y cuando me habla Andrés, le digo, oye Andrés, mira, estacioné mi moto adelante de tu carro, y si el anillo debe estar adelante de tu carro donde yo estacioné mi moto. ¿Y qué creen? Gracias a Dios ahí estaba el anillo. Dios no permitió que se lo robaran, que se perdiera, que lo recuperara. ¿Cómo creen que me sentí yo? Ay, tranquilo, respiré, me sentí contento, me sentí a gusto, que Dios es misericordioso, que Dios mostró su bondad hacia mi vida. Sentí muchas cosas. Y mi esposa me dijo, ay, de verdad que Dios, ¿cómo me dijiste? Que Dios es el Dios Iván, de veras que Dios cuida de ti, dice, porque no ha sido la primera. Han pasado otras cosas que si les contara, pues no acabamos. Entonces, cuando Dios contesta nuestras oraciones, pues nos sentimos pues bien padres, ¿no? Bien a gusto. Nos sentimos bien bonito. Pero ¿qué pasa cuando Dios no responde a nuestras oraciones? Vamos a 2 de Samuel 12:14. Memo quería que les contara la historia de la moto, pero ahí se las cuento después. Segunda de Samuel 12:14 dice, es la historia de David cuando Betsabé, y dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Un poco de contexto. Pues yo creo que conocemos mucho todos la historia de David y Betsabé. David vio a Betsabé a lo lejos que se estaba bañando, y se estaba bañando desnuda. Entonces David, en lugar de regresarse a su cuarto, pues sigue viendo, y le gustó la muchacha. Entonces la manda a traer, y la muchacha era casada, pero a David no le importó. Entonces David la toma por mujer, la mujer se embaraza,
Y David, al saber que se embaraza la mujer, manda a llamar al marido que estaba en la guerra y le dice, oye, quédate conmigo. No, más bien, perdón, le dice, pues quédate en tu casa. David pensando pues que se iba a ir a su casa y iba a estar con su mujer, iba a tener relaciones con su mujer y no iba a pensar ni sospechar nada. Pero Urías, era el nombre de este señor, no se fue a su casa, sino que se quedó afuera del palacio. Y dice, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa si el ejército de Dios está peleando y yo no puedo ir a estar con mi esposa y a comer y a dormir cuando el ejército de Dios está pues en guerra? Entonces se queda afuera del palacio. David entonces lo invita a comer y a beber y lo emborracha. Y le dice, no, pues ahora sí vete con tu esposa, pero no se fue. Y el caso es que David hace que Urías pues esté lo manda a la batalla, a la guerra, y lo manda al frente de la guerra. Y se muere Urías. Y entonces ya toma ahora sí por mujer a Betsabé, porque pues ya se murió el esposo, ahora sí ya puedo. Pero eso es algo que a Dios no le agradó. No le agradó pues por muchas razones, pero Dios no le agradó y entonces manda a un profeta que se llama Natán, y Natán lo está amonestando, y es lo que estamos viendo aquí. Para un breve resumen, ¿no? Entonces dice Samuel 12:15, y Natán se volvió a su casa después de que le dijo que el bebé que había nacido iba a morir. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Dios respondió la oración de David? No. Y podríamos pensar, híjole, pero era un bebé. Era un bebé, él pues era inocente. Podríamos pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero en su soberanía Dios no quiso que el niño viviera. Dios le dijo a David, no, este niño no va a vivir. Por más que ayunes, por más que llores, por más que clames, no. La respuesta de Dios hacia David fue no. Hay otro versículo que es también muy interesante, en Jeremías 7:16, yo se lo leo, dice, Dios está hablándole a Jeremías y le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Wow, uno pensaría, ay, Dios se escucha muy mala onda ahí, ¿no? Pero Dios tenía sus razones. Leer el versículo así, pues uno podría pensar esto que les digo, no, pues qué mala onda. Pero Dios tenía sus razones. Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Dios le está diciendo a Jeremías, no me ruegues por el bien de este pueblo, no me ruegues por el bien de este pueblo. No sé cuántos han escuchado el testimonio del pastor Chuy, que hace algunos años comentaba él que un hermano en la fe del ministerio, un compañero del ministerio, pues empezó a hacer cosas que no eran correctas ni apropiadas, y lo mandaron a llamar y lo exhortaron para que cambiara su actitud, cambiara su forma de hacer las cosas.
Y dice que esta persona aceptó pues la exhortación y dijo, no, pues sí voy a cambiar, voy a ser diferente, esto y aquello. Y pues pasa que no cambió, continuó haciendo lo que era malo. Y el pastor Chuy comenta pues que él empezó a orar por él y que Dios le dijo, no ores por esta persona. Y dice el pastor Chuy que pensó, te reprendo, Satanás, ¿no? Pero Dios le volvió a hablar y le dijo, no, soy yo, no ores por él. Y dice el pastor que decía, Señor, si eres tú, muéstramelo en la palabra. Y dice el pastor que Dios le dijo, lee Jeremías 7:16. Así dice literal. El pastor Chuy dice, yo no conocía, no me acordaba de este versículo. Y cuando empezó a leer Jeremías 7:16 dice, no, pues sí, está en tu palabra. Y es, como les comentaba, parte del carácter soberano de Dios. Dios a veces dice que no a nuestras oraciones, o a veces no quiere que oremos por ciertas cosas o ciertas personas. Y esto forma parte de la soberanía de Dios. Cuando oramos, debemos tener presente la soberanía de Dios. Y en esto es importante distinguir dos cosas. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, Dios tiene planes, Dios tiene una idea trazada ya para nuestras vidas y para la vida de las demás personas, para cada uno. Y esas cosas no las podemos cambiar. El propósito de Dios para nuestras vidas no las podemos cambiar. Y hay la otra parte que son las circunstancias que rodean nuestras vidas. Y esas sí que podemos orar por ellas. Y también hay que ser muy sabios para distinguir las circunstancias por las cuales estamos orando y en las cuales Dios quiere que oremos y en las cuales a lo mejor Dios va a responder favorablemente o a lo mejor está diciéndonos que no. ¿Puede mi oración cambiar algunas circunstancias en mi vida? Sí. Dios puede mover algunas circunstancias que nos rodean. Pero debemos tomar siempre en cuenta, tener siempre en cuenta la soberanía de Dios. Y ahí sí quiero que me acompañen a Daniel 4:35, por favor. Daniel 4:35 y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien le pueda decir a Dios, oye, eso que estás haciendo no, así no es, debe ser de esta forma. Pues no, nadie le puede decir eso a Dios. ¿Me acompañan a Lamentaciones 3:37? Salud. Lamentaciones 3:37. Está después de Jeremías. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo para nosotros, nuestras circunstancias, ¿no? Todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Nada se le escapa a Dios, nada sorprende a Dios, nada toma por sorpresa a nuestro Señor. Si me acompañan también a Isaías 43:11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar el propósito y los planes de Dios? Nadie. ¿Quién puede estorbar los planes y el propósito de Dios en tu vida?
Nadie. Pero como les comentaba, hay circunstancias que a veces nos afligen, nos apremian o necesitamos que ciertas circunstancias cambien y ciertamente esas podemos orar y no van a alterar el plan de Dios. En este sentido de cuando Dios responde que no a una oración o no responde favorablemente a nuestra oración, quería comentarles de un amigo que yo tenía en la prepa cuando yo era joven. Cuando yo estudiaba en la prepa me convertí al Señor cuando tenía como 16 años. Y en mi salón iba un compañero que era cristiano, que era hijo de un pastor, que tocaba el teclado y que cantaba muy padre. Entonces para mí era así como, pues wow, era como un Andrés pero en chiquito. Y yo a veces iba a su casa, yo tocaba la guitarra, él tocaba el teclado y cantábamos unas canciones y me gustaba. Era padre porque pues yo apenas comenzaba y él me ayudaba a sacar acordes y bueno, y era un tiempo muy padre. Terminamos la prepa, pues cada quien se fue a estudiar su carrera y al paso de los años yo me lo volví a encontrar cerca de mi casa. Y platicando yo con él, me decía él que ya no iba a la iglesia, que él había dejado de creer en Dios. Y le pregunté, ¿pero por qué? Pues es que Dios no contestó a mi oración. Y pues yo me entristecí mucho porque era una persona al quien yo le tenía afecto y a quien pues lo consideraba pues muy buen cristiano y todo. Y cuando me dijo eso, pues yo sentí feo. No le pregunté, oye, ¿y qué? Pues chismoso, ¿no? Oye, ¿qué era lo que tanto le pedía, no? No me quise ver tan preguntón. Pero va al tema porque pasa que cuando Dios no contesta favorablemente a nuestra oración, podemos caer en el desánimo, como les comentaba. Podemos pensar que, como mi compañero, no, pues es que Dios no existe. Pues es que no me respondió favorablemente. Dios no contestó a mi oración que yo le pedí por tantos años, entonces, pues como no me respondió, Dios no existe. ¿Les parece lógico? Pues no. A la luz de la palabra no es un razonamiento válido. Lo que yo pienso es que le quería dar rienda suelta a su carne. Por tanto, él creció en la familia cristiana, entonces lo que yo pienso es que quería encontrar una excusa para hacer lo que él quería y la encontró. Y es algo que debemos también tener en mente cuando oramos. Como les decía, tener presente que es probable que Dios nos diga no a lo que estamos orando y no por eso pues dejar de creer que existe Dios, ¿verdad? O dejar de creer que Dios es bueno, o dejar de creer que Dios es amoroso, o dejar de creer que Dios tiene el control de las cosas. A Dios no se le escapa nada de las manos. Hace algunos años, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, íbamos a veces los sábados a predicar a un hospital con unos amigos, un hospital de niños, y nos tocaba ver cada circunstancia bien dolorosa. Y yo creo que a todos nos ha tocado ver personas que sufren o circunstancias feas, ¿no? Como la guerra o como personas que tienen cáncer. Pero uno no puede dejar de pensar que aún a pesar del dolor que hay en el mundo, Dios no deja de ser bueno. Dios no deja de ser amoroso. A Dios no se le acaba el amor porque alguien está sufriendo. Pueden parecer contrarias, pero no lo son. Dios puede permitir el sufrimiento bajo ciertas circunstancias porque, como les comentaba, Dios tiene un plan mayor
que a veces no lo alcanzamos a ver porque nuestra mirada siempre es muy corta. Entonces, cuando oramos debemos tener presente siempre que Dios es soberano. Como decía Jesús, hágase tu voluntad. Cuando oramos siempre debemos pensar, Señor, yo te pido todo esto o me acerco a ti con esta necesidad, pero Señor, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad muchas veces ni es buena, ni es agradable y ni es perfecta. A veces es mala, a veces es desagradable y a veces es imperfecta. Pero la voluntad de Dios no cambia, siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. ¿Cómo debemos orar? Como les decía, tener siempre presente la soberanía de Dios. Pero cuando oramos debemos tener el entendimiento de quién es Dios, cómo es su naturaleza, cómo es su carácter, su eterno poder y su deidad, y el entendimiento de su voluntad. Y esta comprensión la llegamos a formar cuando leemos la Biblia, cuando leemos y estudiamos su palabra. Entonces, la forma en la que oramos está relacionada con el concepto que tengamos de Dios. Si yo creo que Dios es un Dios todo amor y que no permite que nadie sufra, yo voy a orar por alguien que te está enfermo diciendo, no, pues es que Dios, tú eres un Dios de todo amor, entonces Él va a sanar. Y si no sana, porque no era el propósito de Dios, nuestro corazón se frustra y se llena de indignación contra Dios. Dios, pero si tú eres un Dios de amor, ¿cómo es que no permitiste que se sanara esta persona, ¿no? Pues es que tenemos, la persona que oró así tiene un entendimiento incompleto de Dios. Nuestra forma de orar depende de qué concepto tenemos de Dios. Entonces siempre es importante orar conforme a la palabra de Dios, siempre. No conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo imagino. En la Biblia nunca encontraremos la frase, pues yo pienso, o yo creo que. Jesús nunca decía, pues a mi parecer, o bueno, yo me imagino, o yo pienso. No, Jesús decía algo y eso era. No debemos orar de una manera que sea diferente a lo que está escrito en la palabra. Cuando oramos diferente a lo que está escrito en la palabra, a veces corremos un riesgo, ¿no? Por eso es muy importante leer la Biblia y estudiarla. Por eso es muy importante estas clases también, porque nos ayudan a tener un concepto de Dios correcto y también nos ayudan a orar correctamente. La Biblia también nos enseña cómo debemos orar. En primer lugar, Jesús decía que debemos orar en secreto y no usando vanas repeticiones. En Mateo 6 y 7. Decía Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús está diciendo, ora en secreto, con Dios, tú y Dios y nadie más. Comunión íntima, intimidad con Dios. Dile a Dios lo que no le dices a nadie más. Y ahí derrama tu corazón como lo hacía Ana, derrama tu corazón como agua ante Dios. Déjame decirte algo, si tú derramas tu corazón como agua a una persona que no es Dios, estás haciendo algo equivocado. Si tú cuando oras pero te contienes y no estás siendo completamente honesto ni transparente, ni le estás diciendo a Dios, mira, me preocupa esto, me duele esto, pienso esto, tengo miedo de esto. Bueno, el día de hoy me alegró
que pasara esto, el día de hoy me puse contento por esto. Si tú no te comportas con Dios así, en una cercanía, en una comunión, pero te comportas así con alguien más, estás enfocando mal tu oración. No sé si me doy a entender. Estás teniendo intimidad con alguien diferente a Dios. Y Dios quiere que tengas intimidad con Él primero. Sí es importante, por ejemplo, los que estamos casados, que podamos ser transparentes con nuestros esposos y derramar como agua nuestro corazón con nuestros esposos. Pero sobre todo y principalmente con Dios. Entonces debemos orar en lo secreto y no usando vanas repeticiones. Yo creo que cuando estamos platicando con un amigo o con nuestra pareja o con alguien cercano, pues no estamos como el Sammy, ¿no? ¿Sí conocen al Sammy de XH Derbez? Repitiendo cada 2 segundos una palabra, ¿no? Pues sí, señor, estaba yo en la casa y sí, señor, estaba pues pensando, señor, sí, señor, pues tú sabes, sí, señor. No sé si me explico. No es que esté mal en un principio, porque pues vamos empezando, pero cuando vamos creciendo, vamos queriendo tener mayor comunión, intimidad con Dios, vamos comprendiendo cómo debemos hablar con Dios. Nuestras palabras cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestra actitud cambia, nuestros pensamientos cambian, van hacia una madurez mayor que es conforme a la palabra. Entonces no debemos usar vanas repeticiones, ¿no? Debemos orar en secreto y no usar vanas repeticiones. Debemos orar, ¿cómo debemos orar? Debemos orar conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios, como ya lo hemos repetido, es buena, agradable y perfecta. Pero no podremos llegar a conocer esta voluntad si no leemos ni estudiamos su palabra. Aquí la palabra voluntad proviene del griego selema y significa determinación, decreto o propósito, que es algo que ya habíamos tocado hace un momento. Si oramos conforme a los propósitos y conforme a los decretos y a la determinación de Dios, Él nos escucha. Los propósitos, la determinación y el decreto de Dios la conocemos en la palabra. Y si oramos así, Él nos escucha. Dios sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene. Y por eso muchas veces no nos concede todo lo que le pedimos. Porque sabe que algunas cosas que le pedimos no nos conviene. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho si estas peticiones están conforme a su propósito y su voluntad. ¿Cómo debemos orar? Debemos también orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Esto no implica orar las 24 horas del día. Pues que te levantas y Señor, buenos días, me voy a bañar, tengo sueño, pero pues me voy a bañar y bueno, hay que seguir trabajando y no implica orar todo el día. Implica tener una actitud en el corazón de querer hablar con Dios. De querer hablar con Dios. Yo a veces estoy tendiendo la cama o estoy lavando los trastes o estoy lavando la ropa o estoy trabajando y estoy pensando, sí, gracias Señor por esto y gracias Señor por aquello y pienso en Dios y estoy pensando en Dios. No es algo que esté todo el día, pero sí lo hago, ¿no? Yo creo que también en algunas ocasiones pues me pasa que no pienso en Dios porque estoy muy enfocado en mi trabajo, pues, ¿no? Pero Dios nos pide que tengamos el deseo en nuestro corazón de hablar con Él. ¿Cómo debemos orar? Debemos también orar con fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca,
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos orar pidiendo, sobre todo, como les comentaba hace un momento, que se haga su voluntad. En Lucas 22:42, Jesús, cuando estaba en el monte de Getsemaní orando a Dios porque iba a ser crucificado, Jesús oraba y dice la palabra que grandes gotas de sangre caían de su frente. Él estaba en angustia, él estaba, dice en otro versículo, mi alma está angustiada hasta la muerte, decía Jesús. Pero él en su oración decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al orar siempre debemos tener en mente que lo más importante es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en las circunstancias por las cuales estamos orando. Dios tiene el panorama completo de las cosas y Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor. Cuando oramos continuamente, hay beneficios cuando oramos. Algunos de ellos es que cuando oramos continuamente estamos preparados en cierta manera para pasar por alguna prueba. Es como el que estudia para el examen desde antes, no un día antes, ¿no? Como el que estudia para el examen, pues desde 2 semanas atrás, ¿no? O 3 o así. Entonces ya está preparado. No es como en mi caso, yo era mucho de estudiar un día antes. Pero la oración es algo que nos ayuda a estar preparados para cuando llegue el momento de la prueba, tener la fe correcta en Dios, templanza de corazón, templanza de espíritu, y nos ayuda a estar bien enfocados. La oración nos ayuda también a recibir sabiduría de parte de Dios. El Salmo 51:6, ya lo hemos visto, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo recibimos sabiduría de Dios? En lo íntimo, en lo secreto, en la oración, en la comunión, en intimidad con Dios. Dios nos da sabiduría para tomar decisiones. Dios nos da la dirección que necesitamos para hacer o no hacer ciertas cosas. En la intimidad, Dios nos da sabiduría. Y la oración también hace que seamos cambiados por Dios. Dios nos va moldeando, Dios nos va cambiando el carácter, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestros anhelos, nuestros apegos, nuestros deseos. Dios los va cambiando en la medida en la que oramos más, lo buscamos a Él más, lo deseamos a Él más, lo anhelamos a Él más. Y como les comentaba, Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar nos anhela celosamente. No hay nadie que nos ame más que Dios, pero no hay nadie que tenga un deseo más grande de estar con nosotros que Dios. Ni tu pareja quiere estar tanto contigo como Dios. No hay nadie que tenga tanto anhelo por ti que Dios, por mí. Como veíamos en el versículo, ¿no? Que Dios se agrada de nuestra oración. Y bueno, para terminar, nos ponemos de pie para ir concluyendo. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y podamos meditar en el lugar que le hemos dado a la oración en nuestra vida, en nuestro diario vivir. La oración es comunión con Dios, no es nada más. La oración es tener una plática con Dios.
con el propósito de conocerlo, con el propósito de que Él vea nuestro corazón, nos examine, nos ayude a cambiar, nos ayude a ser gratos para Él. Ahí con tus ojos cerrados piensa un momento en qué lugar tiene la comunión con Dios en tu vida. Si has dejado de orar, si has dejado de leer su palabra, si has dejado de buscar a Dios, porque tal vez tú piensas que no tienes tiempo, o que no te quedan fuerzas, o que pues se acaba el día y ya no, y lo que tengo es sueño. Pero lo que mantiene en pie tu vida cristiana es la comunión con Dios. Si algo trata el diablo de atacar en nuestras vidas es nuestra comunión con Dios. Si algo el diablo trata de disminuir en nuestras vidas es nuestra intimidad con Dios. Porque lo más importante para nuestras vidas como cristianos es acercarnos a Él y derramarle el corazón como agua. Y decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que te voy a decir, pero pues aquí voy, aquí estoy. En la mañana me pasó esto, iba yo por la calle y vi esto y me pasó esto. Y bueno, yo sé que tú lo viste, pero pues quiero que tú me ayudes a actuar de la manera correcta en estas circunstancias. Yo sé que tú deseas mi amistad, mi cercanía, mi comunión también. Yo te invito a que puedas ahí en tu corazón tener pues la reflexión sobre todo la sinceridad con Dios, de decirle a Dios: sabes, Dios, no he sido lo suficientemente sensible a tu voz para orar, para buscarte, pero quiero buscarte más, quiero hablar contigo más, quiero orar sin cesar, tenerte presente en mis actividades, en mi día a día, no dejarte afuera de mi diario vivir, sino tenerte presente, Señor. Señor, en esta noche pues no queremos pedirte, Señor, como solemos. Tan solo hemos venido pues a estar contigo, a pasar tiempo contigo, Señor. Y que en nuestra intimidad podamos decirte: Padre, papá, aquí estoy. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero ser tu amigo, quiero adorarte, quiero abrirte mi corazón como no lo he hecho antes. Y que tú seas el primer lugar en mi vida y que tú seas lo primero en mi vida. Perdóname, Señor, cuando no ha sido así. Porque la oración no es una herramienta, no es un arma. Es más que eso. La oración es
el privilegio de poder tener comunión contigo. El privilegio de saber que tú, el creador del universo, de todo lo que hay, de todo lo que existe en los cielos, en la tierra, en el mar, tú nos escuchas, Señor. Y que además tú te alegras de escucharnos. Qué cosa tan inmerecida, tan impresionante. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú mereces ser amado, Señor. Danos la gracia, Señor, para buscarte con todo nuestro corazón siempre, para leer tu palabra y orar conforme a tu palabra, no conforme a nuestras ideas o a nuestra imaginación. Y entender que tú eres soberano, Señor. Saber que tú eres todopoderoso, que tú puedes cambiar cualquier circunstancia, cualquiera. Pero que aún así, si no decides hacerlo, tú no dejarás de ser bueno, tú no dejarás de ser amoroso. Y que tú tendrás un propósito y un plan siempre. Sí, Señor, te damos gracias en esta noche. Te adoramos a ti porque tú eres digno siempre y te damos honor y gloria. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, hermanos. Damos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Pues bien, somos despedidos. Hermanos, los invitamos a que puedan venir a la reunión de varones, ¿verdad? Matrimonios, perdón, el viernes a las 7:30. Que Dios les bendiga. Gracias.